al Señor Todopoderoso, amén. Nuestra vida está en la mano del Señor, y en la medida que nosotros vamos buscando y vamos encaminando nuestra vida al Señor, nos damos cuenta de que la mano sobrenatural de Dios está sobre nuestra vida y nos va guiando, amén. En el caminar y en la búsqueda espontánea y natural de la presencia del Señor, Él se manifiesta, amén. Él va obrando. En la medida que nosotros entregamos nuestra vida, lo conocemos a Él, le caminamos a Él. En esa misma manera, las circunstancias en el camino se van presentando y hay situaciones que se nos salen de las manos. Cuando nosotros perdemos el control en el mundo físico, le entregamos el control al Señor en el mundo espiritual, amén, y Él toma el control. Hay muchas cosas que suceden en nuestro entorno, que por más que nos afanemos, el Señor dijo, ustedes no pueden añadir un codo a su estatura. Así que única y exclusivamente depender y estar bajo la mano del Señor, amén. Así que es una gran bendición conocer al Señor, saber que somos gente de propósito de Dios en la tierra, que nosotros no estamos como cuando un barco está a la deriva, que no tiene timón, sino que estamos en el barco y el Señor está al control. ¿Sabe? La iglesia de Jesucristo hoy son miles y miles y miles de millones los que estamos vivos en la tierra, y los que en otros tiempos han estado y se han ido, en la presencia del Señor están. Somos millones y millones de gentes redimidos, lavados por la sangre, gentes que podemos testificar que el Señor es grande y poderoso. Así que dale un aplauso a Jesucristo. Aleluya. En esta mañana nosotros tenemos como propósito aquí en la tierra ser influencia. Dile a tu hermano, influencia. Influencia es liderazgo. Y nosotros tenemos influencia sobre nuestra media naranja, o esposo o esposa. Tenemos influencia sobre nuestros hijos. Tenemos influencia con la gente que estamos en nuestro entorno. Pero para hacer influencia hay que estar bajo la influencia del líder de líderes, del Señor de señores, Jesucristo. Él es nuestra influencia más grande de toda la iglesia de Cristo. Él es el líder más grande que se ha levantado en toda la historia de la humanidad. ¿Y sabes? Y ese líder es un líder con mucho poder y con mucha autoridad. Y es tan grande en todo el universo que nosotros no podemos entender en nuestra forma racional de toda la dimensión y la plenitud de quién es Él. Pero Él dijo, voy a bajar allá a ese mundo de hormiguitas que están creadas a la imagen que yo soy. Voy a bajar y voy a ser una de ellas. Y me voy a manifestar a ellas y voy a hablar un lenguaje sencillo que ellas puedan entender. Dile a tu hermano, eso es la Biblia. El lenguaje de Dios sencillo, un lenguaje de Dios finito. Un Dios infinito se hizo finito. Aquí, yo no sé por qué hay tanta gente que complica las cosas de Dios. Dile a tu hermano, las cosas de Dios son sencillas y son prácticas. Lo único que debemos ser sensibles es a este libro. Este es un libro
que está en el cielo y fue aterrizado en la tierra. Y es un libro que nos fue dado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de encontrarlo a quién, a Él, de saber quién es Él, de conocer la voluntad de Él, de seguirlo a Él, de aprender a vivir vidas fieles y llenas de lealtad hacia Él. Amén. Nuestra motivación al estar aquí es encontrarlo a Él, buscarlo a Él, conocerlo a Él. Usted no está aquí por lo buen mozo que yo soy, yo sí, ¿verdad? O por lo bonito que hable. Usted está aquí porque el Señor nos ha dado una gracia de parte de Él para convocar gentes en su nombre y hacia Él. ¿Cómo les parece? Ese es el propósito. El propósito es seguir siendo edificados y seguirlo conociendo a Él. Así que cuando nosotros entendemos eso, podemos entender el privilegio que tenemos de conocer a un Dios infinito que se hizo finito, se vino y habló un lenguaje sencillo. Pastor, ¿y cuál es el título de la enseñanza hoy? Si usted está tomando apuntes, usted le puede poner mi comunión con el Espíritu Santo. Aleluya. Señor, pastorea esta iglesia, pastorea a cada uno de tus hijos. Tú sabes exactamente cómo ministrarlos. Señor, yo no conozco la necesidad de ellos a plenitud, pero tú la conoces. Yo no conozco el corazón, pero tú lo conoces. Aún, Señor, ni muchos de ellos se conocen verdaderamente en su necesidad, pero tú sabes exactamente de qué manera, Señor, penetrar profundamente a sus vidas en este día. Y yo pido que esa palabra venga en esta mañana, que oídos espirituales sean abiertos, que ojos espirituales sean abiertos. Señor, que esa revelación de Jesucristo, por la presencia del Espíritu Santo, crezca en este lugar. Realmente aquí estamos, en tu presencia. Gracias, oh Padre de gloria, mediante Jesucristo. Y mientras estamos ante ti, comienza a moverte con libertad. Comienza a manifestar tu presencia de una manera profunda. Señor, qué bueno es estar delante de ti. Nuestro mayor bien es, Señor, estar delante de ti. Aleluya. Cuando yo estaba niño, jugaba a las escondidas con los demás niños. Y algunas veces había niños que se escondían, que no había quien los encontrara. Eso era un misterio dónde se metieron. Y como ustedes saben, hay alguno que comienza a buscarlos, ¿no? Y bueno, y el asunto, el juego es así, después le toca a otro ponerse a la pared, ahí de espaldas, y que los demás se escondan, y así. Y entonces era un juego muy sencillo, pero muy divertido. ¿Cuántos conocemos ese ambiente? ¿Cuántos lo jugaron? ¿Verdad? Un ambiente bonito, de compañerismo, de compartir, pero también había un momento tenso cuando no se podía encontrar alguno. Y de la única manera que lo podíamos encontrar era que después de mucho rato saliera y dijera, no, aquí estoy, porque ¿a cuánto les pasó eso? ¿Cierto? La meta era ponerse en un búnker, que nadie lo encontrara. Entonces, resulta que Dios hubiera podido permanecer escondido. Él hubiera podido permanecer en su lugar. Ustedes allá y yo aquí. Y Él dijo, no, yo voy a salir de mi lugar y me voy a dar a conocer. Dile a tu hermano, eso es la Biblia. Un libro de revelación de Dios. Se entiende por revelación algo o alguien que se muestra intencionalmente.
Y la Biblia es un libro que Dios lo dio en la tierra para Él mostrarse intencionalmente, para Él darse a conocer, para que Él pudiese encaminar la vida de esta raza. ¿Cuál es el propósito? No hay otro libro que explique a la perfección el estado espiritual, el estatus que esta raza tiene a la óptica de Dios. Amén. Y la óptica de Dios sobre este mundo está o fuera de Cristo o en Cristo. ¿Cómo les parece? La gente en Cristo en la Biblia se llama trigo. La gente en la Biblia que está fuera de Cristo, la Biblia le llama cizaña. Pero en general la Biblia llama al pueblo que no lo conoce a Él, el pueblo gentil. Y de ese pueblo gentil, Dios ha tomado un pueblo para sí. Eso es la iglesia de Cristo, ese pueblo. Y en ese pueblo está la presencia de Dios. En ese pueblo está el conocimiento de Dios. En ese pueblo está la presencia del Espíritu Santo. En ese pueblo, ese es un pueblo llamado el templo. El templo no son 4 paredes, porque el Señor, dice la Biblia, ya no habita en templos o en edificios hechos por manos de hombres. Él habita es en las personas. Así que cuando llegamos aquí, le dijimos: Señor, cada milímetro, cada centímetro y cada metro de este pedazo de terreno que tú nos das, gracias que tú nos lo has dado para que las gentes vengan a buscarte, para que las gentes vengan a ser edificados, a adorar, vengan y sean reunidos en pos de ti. Ese pueblo, Señor, llamado la iglesia. Y por eso es importante entender que la iglesia son las personas. Y que aunque le ponemos una razón social allá afuera, iglesia cristiana tal, iglesia cristiana, y tiene diferentes nombres, realmente la iglesia es la gente que ha decidido responderle al Señor. La iglesia es la gente que ha decidido responder al Dios que se ha revelado. Así que la Biblia enseña que la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Entonces fíjense algo, la iglesia es de manera colectiva, pero también es de manera ¿qué? Personal, ¿cierto? ¿Cómo a veces la gente trabaja una imagen de empresa? Vamos a trabajar la empresa de manera corporativa. Y se entiende corporativa la totalidad de lo que la empresa es con toda la gente, ¿verdad? Pero cuando envían una persona, pues está representando esa empresa. Pero realmente, asimismo, la iglesia es corporativa, pero también es personal, en la presencia del Señor. Entonces, cada uno que va llegando al Señor, que va trayendo conocimiento del Señor, se va convirtiendo en esa iglesia, pero también en ese cuerpo de Cristo. Y en esta mañana es bien importante que nosotros podamos entender, pastor, ¿y por qué esta introducción tan complicada? Porque es importante entender, que usted sepa que es un gran privilegio que usted conozca al Señor y que Dios haya hecho de usted su morada. Amén. Yo les invito para que vayamos a 2 Corintios, el capítulo 3, el versículo 16.
Aleluya. Gracias, Señor. Fíjese algo. La escritura dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Ahora, ¿qué nos está diciendo? Está hablando tanto de israelitas, pero también está hablando del pueblo que no es israelita, el pueblo gentil. Está hablando de que tienen un velo. Y ese velo, ¿cuándo se quita? ¿Cuándo dice que se quita? ¿Cuándo se quita? Es impresionante, mire esto. Es tremenda esta palabra. Padre, gracias por tu Espíritu. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Cuando una persona es parte del pueblo de Dios, cuando una persona es parte de ese pueblo en el cual habita el Espíritu Santo, cuando una persona es parte de la gente redimida, cuando ese pueblo respondió al Señor. En ese mismo momento, dice la Escritura, esta es una palabra que primeramente es dada para judíos o para israelitas y después para gentiles. El apóstol Pablo dijo primero a judíos y después ¿a quién? A gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos ya tenían las escrituras, tenían la palabra, tenían la ley de Moisés, tenían los profetas y tenían las promesas del Mesías. Y aunque ellos tenían todas esas profecías, no se dieron cuenta que la profecía se cumplió cuando Jesucristo vino a la tierra. Y lo rechazaron, y lo abofetearon, y lo azotaron, y lo entregaron a morir en esa cruz. Pastor, ¿y esta gente qué pasó con ellos? Muchos de ellos, de los que entregaron al Señor, muchos de ellos cuando después entendieron quién era Jesucristo, se convirtieron. Amén. Y supieron en ese momento quién era Jesucristo. El velo les fue ¿qué? Quitado. Y la Escritura nos está diciendo que ese es el pueblo donde se mueve el Espíritu de Dios. ¿Dónde se mueve el Espíritu de Dios? ¿Hay qué? Libertad. ¿Hay libertad de qué? Hay libertad de maldiciones. Hay libertad de las tinieblas. Hay libertad de todo lo que es el mundo espiritual que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Hay libertad de idolatría. Ustedes saben cuánta gente antes de conocer al Señor venían envueltos con idolatría, con brujería, con hechicería, con espiritismo, con una religiosidad que la gente ni siquiera sabía el por qué practicaba eso. Pero que cuando la palabra del Señor se nos predicó, respondimos a ella. Así que la iglesia de Jesucristo es el pueblo que ha respondido al señorío de Cristo. Es el pueblo que se ha dejado encontrar. Y es el pueblo donde se mueve el Espíritu de Dios. Por eso, donde se mueve el Espíritu de Dios hay libertad. Donde se busca y se invoca con mucha sinceridad el nombre de Jesús. Y se reconoce que en ese nombre hay poder
y hay autoridad. Y que en ese nombre hay perdón de pecados, hay vida eterna, hay sanidad, hay bendición. Lo que no se consiga en Jesucristo, no lo consigues en ninguna parte. No se consigue en ninguna parte. Por eso es importante mirar que este es un pueblo que no es cualquier pueblo. Es el pueblo donde se mueve el Espíritu de Dios. Usted se pregunte, pastor, ¿y por qué casi en cualquier iglesia hay música? ¿Por qué tiene que haber música? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? ¿Por qué tiene que haber gente cantando allá adelante? Porque este libro nos da a conocer qué le gusta a Dios. Pregúntese de esta manera, Andrés, ¿qué le gusta a Cindy? ¿Verdad? Y usted me va a decir una bandeja paisa con chicharrones, ¿verdad? Y si usted quiere algo bien especial, pues se la lleva y le da algo que a ella le guste, ¿sí o no? La palabra del Señor, como Dios se da a conocer, también resulta que comenzamos a entender quién es Dios y qué le gusta al Señor, qué le agrada al Señor. Y resulta que la Biblia dice que Él se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Él dice: exalten su nombre con cuerdas, con címbalos, exalten y canten a su nombre. O sea que al Señor le encanta la alabanza, le encanta la música cuando sale de un corazón sincero. Los salmos es pura música. Y usted comienza a entender el por qué en un lugar como estos se ofrece alabanza. El otro día yo vi una persona brava, una persona que vive en Europa, y dice que estuvo en una iglesia cristiana y vino y se sentó, escuchó un mensaje de la palabra y al final yo la escuché brava y decía: ¿cómo manipulan a la gente con la música? ¿Qué es lo que hacen con la música? Y la escritura dice: el hombre o la mujer natural no entiende las cosas del Espíritu, porque para él son locura y se han de discernir espiritualmente. Pastor, ¿y usted se congregó? ¿Y usted estuvo ahí sentado también así como yo? Sí, yo tuve mi tiempo de ser oveja antes de ser pastor. Tuve mi tiempo de venir y de congregarme. Pastor, y todavía sí. Yo me voy a un paseo de pronto con mi esposa, con mis hijos, y en lo general cuando me da el domingo por allá y sé que hay un lugar cerquita, yo voy al culto y soy una oveja. Y no dejo de congregarme. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor me congrega, amén, y me guía. Entonces ese pueblo que es la iglesia del Señor es el pueblo convertido. ¿Se entiende un pueblo convertido? Un pueblo que vivía de espaldas al Señor y ahora va hacia adelante, de frente al Señor, buscándolo, amén. Ya no vive de espaldas, sino que vive en pos de Jesucristo. Pastor, y yo cuando me convierto y si caigo y si ¿qué pasa ahí? Pues el Señor, una de las cosas que tú quieres es que fortalezcas tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: 7 veces cae el justo y el Señor lo levanta, pero el impío sigue cavando su camino hacia abajo. Así que cuando nos fortalecemos en el Señor, cada vez vas a caminar mejor y vas a vivir mejor y vas a vivir en más armonía con Dios. El Señor te ama y por eso no te deja tal cual llegaste.
sino que Él te coge y te afina y te perfecciona. Él dijo, yo voy a colocar mi espíritu sobre mis hijos, sobre mi pueblo, y por medio de mi espíritu y la palabra los voy a capacitar. ¿Para qué? Para que vivan siempre de frente hacia mí, para que dejen todo tipo de pecado, para que dejen todo tipo de rebeldía, de soberbia, de arrogancia, para que dejen todo tipo de adicciones, que no está bien con ellos, porque eso los va ¿qué? A destruir. Y yo quiero santificarlos y quiero una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Él quiere ese tipo de iglesia. Y entonces el Espíritu Santo se mueve con libertad, donde con mucha sinceridad se busca al Señor. Donde con mucha sinceridad se le dice, Señor, aquí estoy para que me ministres, para que me fortalezcas, para que me levantes, para que sigas santificando mi vida. Y tú le dices, Señor, aquí estoy para renunciar a todo pecado, para renunciar a Satanás y sus demonios, para renunciar a la enfermedad, para renunciar a la ruina, a la escasez, a la pobreza, a la miseria. ¿Y sabes? Y donde se mueve el Espíritu de Dios, ¿hay qué? Libertad. Pero para que se mueva el Espíritu de Dios, tú necesitas ponerte bajo la autoridad de Jesucristo. Decirle, Señor, te reconozco como la autoridad máxima sobre mi vida. Me rindo. Alguien decía esto, para ejercer autoridad hay que estar bajo autoridad. Amén. Siempre un general de 6 soles en algún momento fue un raso, ¿sí o no? Y fue subiendo. Y fue subiendo y fue subiendo, y hasta que llegó a ser una persona de autoridad. Pero fue una persona que estuvo bajo autoridad. Los demonios le tienen miedo a una persona que está bajo la autoridad de Jesucristo. Y una persona que está bajo la autoridad de Jesucristo es la persona convertida, que el velo le es quitado y tiene entendimiento de las cosas de Dios. Hay gente que dice, es que yo voy y me siento y me predican la palabra y no entiendo nada. Ese es un velo que no te permite ver y entender las cosas de Dios, las cosas espirituales. Amén. Ese, por ejemplo, es un velo y la gente no lo sabe. Es como una confusión. Hay gente que dice, todas las religiones llevan hacia Dios. Dile a tu hermano, eso es mentira. Ese es el éxito más grande que Satanás ha creado en este mundo, crear religiones, porque por medio de eso causa confusión. Porque Satanás siempre va a usar un sofisma de distracción. ¿Para qué? Para que la gente no vea la trascendencia de Jesucristo. Porque por medio de Jesucristo ellos salen de las tinieblas. Amén. Por eso la escritura dice, el mundo entero está bajo el poder ¿de qué? Del maligno. Así que cuando una persona responde al Señor, sencillamente está reconociendo que necesita del Señor. Fíjese algo. Este libro, dile a tu hermano, este libro es la boca de Dios hablándome. Amén. Este libro es la boca de Dios. Toda comunicación tiene 2 vías, ¿cierto? Así que yo le pregunto a alguien, ¿y cómo te fue ayer? Y la otra persona me dice, muy bien, o regular, o medio la pasé ahí, ¿verdad? Pero algo responde. ¿Por qué? Porque está la vía que yo tengo para dirigirme a esa persona, pero está la vía de esa persona para dirigirse hacia mí.
La vía para que te dirijas al Señor es tu boca. Y la vía para que el Señor se dirija a nosotros es su boca. Este libro. ¿Cómo les parece? Cuando tú estás respondiendo a este libro, tienes comunión con el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién inspiró este libro? Alguien me hizo esta pregunta, pastor, ¿y quién escribió ese libro? Yo le dije, ese libro lo escribieron hombres imperfectos de carne y hueso. Y entonces, me dice, ¿usted cómo sabe que es la palabra de Dios y que es inerrable y que es perfecta? Y entonces yo le puse ese ejemplo. Le dije, mire, yo estoy aquí y tengo una empresa. Y puse un anuncio y necesitaba una secretaria, vino, se presentó, la senté y le dije, hágame el favor y escribe el siguiente mensaje. A usted, señor fulano de tal, en la fecha tal, pasó este acontecimiento y le escribo con el propósito de que solucionemos esto, bueno, ahí abajo hay una conclusión. La pregunta es, ¿quién lo escribió? ¿Cierto? ¿El mensaje es de ella? Bueno, dile a tu hermano, eso fue lo que Dios hizo con este libro. Lo guió, influenció personas de carne y hueso imperfectas por el Espíritu Santo y escribieron todo lo que Dios quiso. ¿Cómo les parece? Así que cuando usted se pone en contacto con este libro, usted tiene comunión con el Espíritu Santo. Cuando usted aprende el camino de este libro, usted está en contacto con quien lo inspiró, el Espíritu Santo. Detrás del Espíritu Santo está el Padre que lo guió. Y el Padre le dijo, todo lo que pase en la tierra con mi Hijo Jesucristo, lo vas a registrar. Y todo eso se va a proclamar. Y todo el que crea en mi Hijo, yo voy a estar ahí. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Amén. Y el que ha decidido creer en el Hijo, ha sido sellado con el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en medio de nosotros, entonces hemos de entender que somos pueblo de Dios, que respondemos al Señor desde el momento que nos hemos convertido hasta el final de nuestra vida. Lo buscamos, lo amamos, lo invocamos. Y en ese caminar espontánea y natural de conversión, de búsqueda, de congregarnos, de disciplina de aprender la palabra, de escudriñar la palabra, aprendemos que tenemos un habitante dentro de nosotros. Se llama el Espíritu Santo. Y que solo vino a la iglesia por la causa de Jesucristo. Amén. Sin Jesucristo no tienes el Espíritu Santo y no hay Espíritu Santo. Solo es por eso que está en medio de la iglesia. Cuando usted le dice, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este nuevo día. Gracias porque tu amor y tu misericordia hoy me alcanzó. Gracias, oh Padre de gloria, que solo por el Espíritu puedo llamar a tu Hijo Jesús Señor de mi vida. Solo por el Espíritu, porque el Espíritu Santo te ha capacitado. Dile a tu hermano, eso es comunión con el Espíritu Santo. Una persona no puede decir que tiene comunión con el Espíritu Santo y coge este libro y va y lo quema. O es indiferente a este libro. O yo creo en Dios, pero eso sí, no quiero nada con ese libro.
porque es por medio del libro que aprendes por qué estás ahí sentado. Y una persona que se sienta y se va y no vuelve, no entendió nada, no conoce nada. Una de las cosas que usted debe preguntarle a un pastor, el por qué yo debo congregarme, el por qué debo tener disciplina para buscar de Dios. ¿Cuál es el propósito de eso? Y en el camino vas a encontrar respuestas, porque no todo lo puedes entender en una enseñanza de 30 minutos, 40 minutos. Pero por hoy lo importante es que sepas que este libro te enseña a cómo relacionarte con Jesucristo. Jesucristo te lleva al Padre. Y por medio de creer en Jesucristo has recibido el Espíritu Santo. Muy claro y sencillo, ¿verdad? Y eso es lo que debe entender una persona que conoce y ha venido creciendo en la palabra, que hemos sido llamados para vivir en comunión con Dios, para vivir cerca del Señor. Jesucristo, nuestro Señor, murió en la cruz del Calvario con el propósito de llevarnos cerca de Dios. Por ahí hay en redes sociales y me gustó, lo posteé, lo publiqué y dice: es incoherente que una persona quiera estar eternamente en la presencia de Dios si no quiso saber nada de Dios en la tierra. ¿Cómo les parece? Por ese motivo es muy difícil que a mí me inviten a un funeral de una persona que no conocí o que tal vez den testimonio que no quiso saber nada de Dios, que pueda estar cerca del Señor. Amén. A menos que esa persona con una actitud muy sincera en el final de su vida hubiera recibido a Jesucristo y el Espíritu Santo lo hubiera preparado. Hay muchos misterios que nosotros no entendemos aquí en la tierra. Amén. Pero lo que yo sé es que Dios busca a las gentes. La misericordia de Dios es infinita. Y Dios quiere que nosotros disfrutemos una buena relación con Él. Disfrutemos ese camino, ese gozarnos, esa búsqueda cerca de Él. Que Jesucristo no murió en la cruz para que estemos lejos del Padre. Por el contrario, Él dijo: yo he venido porque yo los puedo llevar al Padre. Amén. Y por eso hoy nosotros podemos entender por la palabra que tenemos ese entendimiento del Señor Todopoderoso. Así que cuando se conviertan, el velo ¿qué? Se quita. Una característica de la iglesia del Señor que tiene es que comienza a entender los misterios de Dios. La palabra de Dios deja de ser un misterio. La muerte de Jesucristo en la cruz deja de ser un misterio. Por muchos años yo asistí a un rito tradicional sin entender nada de eso, sin entender la palabra. Y hace unos días estuve en un funeral y bueno, yo no prediqué, no hice nada allí porque casi que no me dieron mucho lugar para hablar. Al final sí, me dieron que diera unas palabras, pero realmente por el respeto y porque pertenecía a nuestra familia, estuvimos en un funeral y vi un líder religioso y habló unas herejías y unas mentiras que eso no tiene nada que ver con la Biblia. Y decía que una persona cuando se muere pasa a ser absolutamente santísimo. ¿Cómo les parece? Y a mí me provocaba preguntarle, acercarme: ¿y usted conoció a esa persona en vida? ¿Usted supo cómo vivió? ¿Usted supo cuánto tiempo Dios lo llamó al arrepentimiento y lo hizo? ¿Usted supo para asegurar de que esté en la presencia del Señor? Así que no todo el que esté
en una caja de funeral, entró a la presencia del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios es una iglesia de gente viva. El apóstol Pablo, cuando predicó, él no predicó para gente que ya estaba muerta. En su tiempo él le predicó a la gente que estaba ¿qué? Viva. Y él dijo a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Colosas, a los santos que están en Corinto. Y el apóstol Pablo escribiría, si estuviera escribiendo hoy y estuviera escribiendo para esta iglesia, él diría a los santos, Visión, Vida y Poder, que están en Bogotá, en esta dirección. A esos santos es este mensaje. ¿Cómo les parece? Santos, acuérdense, gente que convertida, que se le quita el velo, que recibe liberación. La otra vez me dijeron, pastor, ore por esa persona que se le manifiesta un demonio. Yo le dije, bueno, si usted me trae a esa persona, yo le echo fuera al demonio. El diablo se va temporalmente por la autoridad que yo tengo como ministro de Jesucristo. Pero cuando yo me vaya, ese demonio vuelve otra vez y se mete a ese cuerpo. La pregunta es, ¿por qué? Porque muchas veces hay gente que se le ministra liberación sin resistir esas tinieblas. Dile a tu hermano, arrepentimiento es la resistencia a las tinieblas o a los demonios. Hay mucha gente que quiere que los demonios se vayan sin conversión. Total, el velo les permanece y no entienden qué pasó en el mundo espiritual. Con eso no se juega. Amén. La Biblia dice, someteos a Dios y resistid ¿a quién? Al diablo, ¿y el qué? Huirá. El diablo huye cuando usted se pone bajo la autoridad de Jesucristo y le dice, Señor, quiero ser parte de ese pueblo que te ama, que te busca, de ese pueblo que te sirve, de ese pueblo, Señor, que se manifiesta tu voluntad. Amén. Colóquese la mano en la cabeza y declare de esta manera, Señor Jesús, hoy declaro que cualquier rezago de velo se quita en mi entendimiento con respecto a tu voluntad. Y hoy declaro mi vida bajo la autoridad de Jesucristo. Y hoy te doy gracias que me has llamado a vivir en el reino del Hijo amado Jesucristo. Me has llamado de tinieblas a luz para avanzar en luz. Gracias por tu presencia. Aleluya. Mire, cuando usted hace ese tipo de oración, el Espíritu Santo se está moviendo con libertad y te está dando entendimiento de quién es Él. Amén. Y tu vida, tu espíritu, está siendo ¿qué? Fortalecido y edificado. Así que hoy la invitación es a que nosotros nos relacionemos con el Espíritu Santo. Cuando yo abro la Biblia, ya me estoy poniendo en contacto con el Espíritu Santo. Cuando yo adoro, ya estoy en contacto con el Espíritu Santo. Cuando yo tengo disciplina de oración en mi vida personal, ya estoy en contacto con el Espíritu Santo. Cuando yo rehúso caer en pecado, rehúso caer en tentación, ya estoy en comunión con el Espíritu Santo. Cuando yo rehúso un camino contrario al camino del Señor, ya estoy en contacto con el Espíritu Santo. Cuando yo como soltero me comprometo con personas que glorifican al Señor, que son un yugo igual, ya estoy en contacto con el Espíritu Santo. Cuando yo guardo mi vida para el Señor, en todo planeo mi vida bajo la voluntad del Señor, la Biblia dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Así que usted como soltero, proponga que usted
y su casa y su esposa o su esposo con sus hijos van a ser guiados hacia el Señor. El deber suyo es enseñarle a sus hijos el camino del Señor. Que cuando tengan 16, 17, no vuelvo, voy, no. Cada uno debe tener un encuentro con el Señor. Lo importante es que hemos hecho ¿qué? La tarea a nivel espiritual. Pero nosotros debemos planificar nuestra vida para la gloria de Dios, viviendo bajo su luz. Así que la palabra siempre nos está guiando a encaminar nuestras vidas hacia el Señor, a darle gloria, a darle alabanza, a reconocer que el Señor es bueno, que para siempre es su misericordia. Miren lo que dice Efesios 1:13. En el libro de los Efesios, el capítulo 1, el versículo 13, dice la escritura, en Él, o sea, ¿en quién? En Cristo, en Él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo les parece? Dice la escritura, habiendo oído la palabra de la verdad. La Biblia es la palabra de la verdad. La Biblia es la verdad de Dios para el ser humano. La Biblia es completa y totalmente lo que Dios quiso que se plasmara, y es llamado la verdad de Dios. Amén. Y la verdad de Dios necesita puertas abiertas para que esa verdad atraviese, para que esa verdad sea aceptada, sea guardada, para que esa verdad sea seguida. ¿Y cuál es esa verdad? Esa verdad es que la Biblia enseña que Jesucristo es la manera de sacar la raza de la condenación, de sacar la raza de la caída, de sacar la raza de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios. Pastor, ¿y por qué Dios hizo esto? Porque te ama. Dios es amor. Y Él ha dado orden de buscar las personas con el propósito de que reciban la verdad de Dios, de que salgan de tanta mentira, que salgan de brujería, de sincretismo, de espiritismo, que salgan de tanta creencia que no es. Esta semana estuve en un local de un muchacho y a mí una de las cosas que me quebranta es cuando yo veo un muchacho joven con su local, con su negocio, con su emprendimiento, y yo lo que veo es que en un muchacho de estos hay muchas ilusiones, hay muchos deseos de salir adelante, y cuando yo veo esto me enternece el corazón, porque es gente que quiere hacer las cosas bien. Y bueno, yo fui a un local y necesité un servicio, y él estaba quemando algo y había un aroma como a incienso, a esos olores que... Y yo le hice una pregunta al muchacho, bueno, ¿usted quema esto porque quiere un buen aroma aquí, un buen ambiente, digamos, físico, o porque usted cree que detrás de eso hay algún poder, hay alguna cosa que lo prospera? O... Lo cierto del caso fue que el muchacho me dijo, pues bueno, eso es parte. Me dijo, y yo creo en todos los familiares que se me han muerto, yo los invoco y yo creo que ellos me ayudan a prosperar. ¿Cómo les parece ese tipo de creencia? Dile a tu hermano, se llama espiritismo. La Biblia dice, no invocarás el espíritu de los muertos. Y a partir de ahí yo comencé a hablarle de la palabra, comencé a hablarle de las mentiras que la gente cree, comencé a hablarle de la base, la Biblia, que es la verdad de Dios, para que él salga de esa mentira, y lo llevé a Jesucristo. Y ese día hizo la oración. La siguiente etapa, tengo planeado ir y visitarlo para invitarlo. Amén. Lo cierto del caso es que la gente está muy atada y cree en cosas que atraen poderes espirituales, atraen demonios. Y yo le dije al muchacho, le dije, por ese tipo de creencias que tú tienes,
los demonios te hacen creer que te prosperan por un lado, pero por otro lado te pueden enviar un espíritu de enfermedad. Le dije, por otro lado, pueden generar algún incendio, pueden destruir tu vida de alguna manera. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es que vengas al conocimiento de Él y sepas quién es Él y te relaciones con Él. Total, la verdad de Dios comenzó a penetrarle. Amén. Abrió su corazón, un buen muchacho, no me pareció un mal muchacho. Abrió su corazón ese día. Lo cierto del caso es que dice, habiendo en Él también vosotros habiendo oído la palabra de la verdad. ¿Habiendo qué? Oído. Una cosa es que la palabra de la verdad sea oída y otra cosa es que sea creída. Tiene autoridad la verdad de Dios sobre tu vida cuando la crees. Amén. Cuando le dices, Señor, yo creo que tú eres la verdad. Yo creo que tu palabra es la verdad. Yo creo que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Cuando te pones en contacto, en comunión con el Espíritu Santo te pone en contacto ¿con qué? Con la verdad de Dios. Con la verdad de Dios. La Biblia es la absoluta verdad para la humanidad. La Biblia es la revelación absoluta de la manera que Dios salva. Es la verdad absoluta del camino que Dios quiere que nosotros sigamos en esta vida temporal bajo el plan y el propósito de Dios. Y la Biblia nos enseña cómo pertenecer a este pueblo llamado la iglesia de Jesucristo, que es un privilegio estar entre millones y millones y millones de personas, ser un hijo de Dios. No cualquiera es un hijo de Dios. Jesús le habló a una cantidad de personas que tenían alrededor. Él les dijo de frente, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer, porque él ha sido mentiroso y homicida desde el principio. Ahora, ¿por qué el Señor les dijo eso? Porque Él sabía bajo qué influencia espiritual estaban ellos. Y Él dijo, yo que soy la verdad, y no quieren saber nada de mí. No reciben lo que yo les hablo. Y yo y mi Padre somos uno. Y el que me envió testifica quién soy yo. ¿Cómo les parece? ¿Y sabe? Y la Biblia enseña que el Padre testificó por medio de Jesús. El Padre se dio a conocer. Y Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo. Tuvo comunión con el Espíritu Santo como hombre. Siendo Dios todopoderoso, vino y se hizo hombre. Habitó entre nosotros como un hombre lleno del Espíritu Santo. Y vivió bajo la voluntad de su Padre. ¿Cómo les parece? Y ahí los hijos de Dios estamos en esa posición de vivir en comunión. Entonces, en la medida que nosotros recibimos la palabra forma carácter en nuestra vida. La palabra forma identidad. La palabra forma un estilo de vida que agrada a Dios. La palabra forma un sentido de dirección completa y totalmente de vivir con propósito aquí en la tierra. Y ese pueblo que experimenta eso es el pueblo que se le predicó y escuchó la verdad. ¿Y qué? Y la creyó. Hay mucha gente que escucha la verdad, pero él dice, eso es la verdad para usted, para mí no. ¿Hemos escuchado eso? Ah, bueno, dile a tu hermano, eso es grave para la eternidad. ¿Por qué? Porque esa persona estuvo a punto de ser sellada con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo estuvo al frente de un rey, creo que Agripa, y le dijo, Pablo, por poco me convences a ser cristiano. ¿Cuántos conocen ese pasaje? Por poco me convences. Y Pablo dijo, ¿qué no diera yo? ¿Qué no podría yo, qué quisiera yo hacer para que usted de verdad llegara a ser persuadido y a ser una persona convertida?
Ser sellado con el Espíritu Santo es tener el sello de propiedad de Dios. Por eso dijo el apóstol Juan: mirad cuán amor nos ha entregado el Padre, para que seamos llamados los hijos de Dios. Aleluya. Así que no cualquiera es un hijo de Dios. ¿Cuál es la invitación hoy? Cuando usted ora, procure leer la palabra y dígale: Señor, aquí estoy. Entienda mucho o entienda poco. ¿Cuántos leen la Biblia? Yo no sé. ¿Cuántos desempolvan la Biblia únicamente un domingo cuando se congregan? Yo no sé. Pero la idea es, cuando yo voy en el carro, coloco la memoria USB, ahí está la Biblia, de manera auditiva está sonando, yo voy y vengo. Cuando estoy en mi casa, coloco la Biblia y suena. Cuando tengo tiempos de oración, cojo la Biblia y leo. Y sabes, y en ese momento estoy en comunión con el Espíritu Santo. Y en ese momento me doy cuenta que la Biblia me enseña que hay algo que en mi vida no está acorde a lo que Dios quiere, con lo que ella me enseña. Entonces yo le digo: Señor, dame capacidad para convertirme. Quita de mí ese corazón duro que puedo estar experimentando. Usted sabe que hay gente que puede experimentar un corazón duro, ¿no? Un corazón de piedra. Es como un hielo de allá del congelador. Hemos conocido ese tipo de personas que no parece que sintieran nada. Dile a tu hermano: eso es peligroso a nivel espiritual. Nosotros debemos decirle: Señor, enternece mi corazón con tu palabra. ¿A cuántos les gusta la profecía? Levanten la mano. A ver, un ejemplo, vamos a ver una profecía de Norberto. Ven, Norberto, párate aquí. Ahí estás, ¿sí ves? Y entonces yo te digo, el Señor te dice: Norberto, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ti, pedid todo lo que quieras y te será hecho. ¿Qué tal te parece esa profecía? Es de la Biblia, ¿cierto? Así se debe mover un profeta. Un profeta debe profetizar la Biblia, ¿cierto? Ya te vi esa profecía, ahora sí siéntate. Muchas gracias. Ven acá, Doris. Mira la profecía que le voy a dar a Doris. Mira, cuando yo te veo a ti, yo siento un corazón muy agradado contigo, y el Señor me dice: hija, sígueme buscando, sígueme invocando, porque yo habito en ti, porque he hecho de ti el templo de mi espíritu, y todas las respuestas que necesitas yo las tengo. Invócame, búscame. Padre, gracias por ese ángel que tú has dispuesto alrededor, Señor, de los hijos, Padre, de Doris, en el nombre de Jesús. Aleluya. Muy bien. ¿Qué tal esa profecía? ¿Cierto? Es una profecía de la palabra, ¿cierto? El Señor envía ángeles alrededor de los hijos de ella. Ahí está el Salmo 91, ¿cierto? El Señor le dijo que había hecho de ella el templo, ¿cierto? Entonces, ¿eso es bíblico? Sí. El Señor, ¿qué más le dijo? Le dijo: búscame, invócame, ¿cierto? Le está diciendo: colóquese en posición de oración. ¿Es eso bíblico? Muy bien. Entonces, yo puedo darle aquí a las personas profecías. La palabra profética más segura es la palabra, ¿cierto? Algunas veces yo cojo a algunos de ustedes y les digo: les regalo esta palabra. Toda palabra que yo regalo es una palabra de profecía de la Biblia. ¿Cómo les parece? La palabra profética más segura. Ahora, otra cosa es profetizar con el don de profecía. Hay algunos lugares donde llaman a todo el mundo: venga aquí el que quiera profecía. Eso no se mueve así. No funciona de esa manera. Eso es peligroso. Es como el Espíritu Santo vaya dirigiendo. Por ejemplo, yo le dije: Señor, dirige este culto. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Cómo tú quieres ministrar? ¿Cuál es la manera?
Y resulta que la forma de Dios ministrar y tocar personas es que la gente reciba su verdad. Si la gente no recibe la verdad de Dios, Dios dice no, los voy a dejar bajo un poder engañoso. Porque ya la gente del mundo está bajo un poder engañoso. Solo salen de ese poder engañoso cuando reciben y creen la verdad de Dios. Y caminan y persisten en la verdad de Dios. ¿Cómo les parece? Entonces aquí nosotros podemos ver que el Señor mismo dice que Él selló ese pueblo con el Espíritu Santo. Eres el templo del Espíritu Santo. Algunas veces yo cojo a algunos hermanos, yo no sé cuántos se acuerdan aquí. Yo les digo nada más ni nada menos que templo del Espíritu Santo y no te las das. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Sí ves? Es que realmente es un privilegio. Es un privilegio que Dios habite dentro de nosotros. Todos los días yo le digo, Señor, fortalécete en mí, fortaléceme en mi espíritu, fortalece mi fe para una vida de consagración y de mucho arrepentimiento. Y de cuando en cuando le digo, Señor, si tú sabes que yo me voy a desviar, es mucho mejor llegar antes al cielo que desviarse uno del camino del Señor. Y aquí vamos. Y sabes, es bien importante entonces captar cómo es que la comunión del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, tú la puedes desarrollar, invocando a Jesucristo, porque la Biblia te remite a Jesucristo. Jesucristo te remite al Padre. Cuando tú creíste en Jesucristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Recibiste el sello de propiedad de Dios. Ahora, vamos a ir a Primera de Pedro 1:22. Y aquí termino. No era todo lo que yo tenía. Podemos dar varias enseñanzas, pero por hoy, vamos a dar una conclusión con Primera de Pedro 1:22. Se me hizo Pedro 1:22. Miren lo que dice Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Habiendo qué? Purificado vuestras almas. ¿Cómo? Por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. O sea que cuando yo le digo, Señor, delante de ti presento mi alma. El alma se compone de mente, voluntad y emociones. Y yo le digo, Señor, presento delante de ti mi mente, voluntad y emociones. Santifica mi intelecto. Santifica, Señor, mis emociones, es decir, mis deseos. Todo deseo que no es tuyo, quémalo. Todo deseo de lujuria, de lascivia. Todo deseo de deshonestidad, quémalo. Todo deseo de rabia, de rencor, quémalo, amado Señor. Y perdono a fulano que me causó esta rabia. ¿Cuántos saben que hay algunos que producen rabiecita en el corazón? Hay gente que no se merece que uno la perdone. Hay gente, como decía mi mamá, hay gente que es más mala que la carne de caballo. Y sabes, y en la palabra yo aprendí que el Señor me guía a perdonar, aún a la gente más mala, que nos puede hacer daño intencionalmente. El Señor dijo muy claro, cuando tú no perdonas, quedas en mano de los adversarios. Dile a tu hermano, los adversarios son los demonios. Si la gente quiere ser libre de demonios, debe aprender a tener comunión por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, por medio de la palabra, te va a decir, hay que perdonar no solamente 7 veces, 70 veces 7, todas las veces que sea necesario.
¿Es fácil o es difícil perdonar? Es difícil, ¿cierto? Pero con el Espíritu Santo se nos vuelve más fácil, porque Él nos capacita. Aleluya. Y mire lo que está diciendo: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad de la palabra. Todos los días leemos la palabra y todos los días nuestra alma es santificada en su verdad. Por eso el Señor dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. El Espíritu Santo no va a contradecir la palabra. Nadie puede llamar anatema a Jesús. Amén. Anatema quiere decir que maldicen al Señor. Solo podemos llamar a Jesús Señor por el Espíritu Santo. Y por eso es importante que nosotros podamos entender que es por el Espíritu, que nosotros somos edificados y remitidos a la verdad. Eso es tener comunión con la verdad de Dios. Hay que tener cuidado con malas doctrinas, con malas enseñanzas, con malos desvíos, con malas creencias. Lo que no esté en la verdad de Dios, la Biblia, no lo creo. Amén. Y lo que esté conforme a la palabra, entra a mi corazón y santifica mi alma y me mantiene con una vida correcta delante del Señor. Eso es tener comunión con el Espíritu Santo para no complicar una enseñanza como estas. Amén. El Espíritu Santo no te va a decir: coja y queme la Biblia. El Espíritu Santo te va a decir: sujétese a ese libro que yo lo establecí como autoridad sobre tu vida. Porque por medio de ese conocimiento, de ese libro, es que eres bendecido. Es que caminas en luz. Es que sales de las cosas que no glorifican el nombre del Señor. Este libro te pone bajo la autoridad de Jesucristo. Y cuando estás bajo la autoridad de Jesucristo, los demonios ¿qué? Huyen. Los demonios se van. Porque te estás rindiendo al Señor. Señor, muchas gracias por la palabra que en este día ha sido desatada. Yo pido que tú obres poderosamente en el corazón, Padre, en la mente de esta iglesia. Tu palabra dice muy claro: renovados en el espíritu de vuestra mente. Ven y renueva la iglesia. Ven y renueva esa iglesia que está allí conectada virtualmente. Ven y llénanos con tu espíritu. Ven, Señor de gloria, y danos, Señor, entendimiento para tener comunión con el Espíritu Santo, para entender que somos pueblo de Dios y que como pueblo de Dios nos subordinamos a tu voluntad. Y aquí estamos, delante de ti, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, gracias por la unción, Señor, que hace prosperar nuestro camino en todo. Aleluya. Gracias por hacernos prosperar en una buena relación contigo. Aleluya. Gracias por hacernos prosperar en un caminar armonioso contigo. Señor, gracias en esta hora por capacitarnos para dejar de lado todo tipo de contaminación en nuestra vida, todo pecado, Señor, que se quiere entrometer en nuestras vidas, todo lo que quiere dañar la consagración. Gracias que tú eres nuestro pastor y que tú eres quien nos guardas de toda tentación. Señor, tú eres quien nos encaminas, nos fortaleces, nos llevas a vivir vidas llenas del Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por ser el Señor, por ser la cabeza de nuestras vidas. Padre, gracias por obrar en medio de nuestra familia. En el nombre poderoso de Jesús, te amamos. Señor, te bendecimos y te damos gracias en esta hora. Gracias por tu Espíritu. Espíritu Santo, sigue obrando con poder. Síguete moviendo con libertad. Sigue manifestando tu nombre. Sigue manifestando tu voluntad.
todo nuestro ser, en nuestra vida personal y familiar, en la iglesia. Espíritu Santo, ven, sopla. Espíritu Santo, ven, manifiesta los beneficios de ese nuevo pacto. Manifiesta, Señor amado, en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia. Aquí estamos.